Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la quinta clase del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase vamos a ver el concepto y los beneficios que tiene el diagrama entidad-relación, que es un elemento clave en SQL. Como les mencionaba, hoy vamos a ver el diagrama entidad-relación. No sé si se acordarán, pero en la clase pasada vimos las tablas, las relaciones que había entre tablas, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, las claves principales, las foráneas, las candidatas, las concatenadas, digamos. Vimos todas esas relaciones que se pueden dar en nuestra base de datos relacional. Hoy vamos a ver el diagrama entidad-relación, que básicamente el diagrama entidad-relación es un diagrama, como lo dice la palabra, un dibujo si se quiere, un esquema realizado en base a una percepción del mundo donde vamos a poder ver estas relaciones, estas tablas. Digamos, nosotros vamos a diagramar, a dibujar nuestras tablas, vamos a dibujar cómo se relacionan entre ellas, vamos a dibujar qué acciones se comprometen en esas relaciones. Esto capaz que no lo entienden dicho así nomás, pero ahora cuando lo veamos van a tenerlo súper claro. Pero imagínense, no sé si vieron alguna vez el organigrama de una empresa, que por ejemplo dice presidente de la empresa y como que se van abriendo arbolitos de decisión sabiendo que equipos y personas están debajo del presidente, o un árbol genealógico donde hay un bisabuelo, después los abuelos, los nietos, los hijos, los nietos, y etcétera. Y uno sabe que por el orden en el que están y por las flechitas que vamos haciendo, cómo se relaciona esa descendencia o ascendencia y demás. Lo mismo sería un diagrama entidad-relación, que es un diagrama que nos muestra cómo está relacionada nuestra base de datos relacional. Los objetos que participan en este diagrama son estos que vemos acá, que son rectángulos, elipses, rombos y flechas. Los rectángulos van a representar, van a mostrar las entidades, que básicamente las entidades van a ser las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Después vamos a tener las elipses, que son llamadas atributos, y son generalmente las columnas que tenemos en nuestra base de datos. Y muchas veces podemos identificar acá a la primary key. ¿Cómo la vamos a identificar? Hay varias formas. Generalmente se hace una doble elipse, o sea, una elipse con otra más atrás que va a quedar como si fuera doble. Eso a veces identifica la PK, a veces podemos subrayar el nombre, a veces podemos cambiarle el color, digamos eso. Mientras lo aclaremos en nuestra leyenda del diagrama, va a quedar claro. Lo importante es que esa elipse tenga algo distinto a las demás. Yo le escribo directamente PK o primary key, ahora lo vamos a ver igual. Después tenemos los rombos, que son las acciones que permiten relacionar nuestras tablas. También ahora lo van a entender mejor, pero básicamente sería como ¿por qué esta tabla se relaciona con esta? ¿Qué es lo que hace que se relacionen? Y después tenemos la flecha, que básicamente nos muestra la dirección, ¿no? Esta tabla, esta entidad con este otro atributo o con esta otra entidad y demás. Bueno, este sería un diagrama entidad-relación de la base de datos que venimos trabajando desde que arrancamos el curso, que si se acuerdan es una base de datos principalmente con una tabla de libros en el centro, con géneros, autores y detalle de libros, que es lo que vimos en la última clase para explicar la relación muchos a muchos, si se acuerdan. Y acá tenemos varias cosas para ver y para tener en cuenta, que ustedes viéndolo así, si lo ven un ratito y lo piensan, capaz que ya se dan cuenta de cómo es este diagrama. Vamos a correr la cámara un poquito para que se vea mejor. Y bueno, nosotros acá tenemos, dijimos que los rectángulos son tablas. Entonces lo primero que podemos ver rápidamente es que acá tenemos 4 tablas: géneros, autores, libros y detalle de libros. Nuestra base de datos está compuesta por esas 4 tablas o entidades. Muy rápido. ¿Qué atributos tiene cada tabla? También lo vemos rápido. La tabla géneros tiene el atributo ID género y nombre género, y sabemos que su ID género es la primary key. Lo mismo con autores: ID autor, nombre autor, primary key y ID autor. Libros tiene 5 atributos o columnas o campos, donde ID libro es la primary key y estas últimas 3 son todas foreign key. Que si se acordarán, la foreign key era una columna que nos sirve para relacionar una tabla con otra, y que en esta tabla es foreign key, pero en otra tiene que ser primary key. Entonces ID autor, vemos rápido, en autores es primary key, pero en libros es foreign key. Lo mismo con género y lo mismo con descripción. En la tabla descripción, en la tabla de detalles libros, perdón, es una primary key, y en esta tabla es una foreign key. Bueno, entonces acá tenemos rápidamente 4 entidades o 4 tablas
Cada una tiene cierta cantidad de atributos. Vemos rápido también cuáles son las primary key y las foreign key. Entonces sabemos por qué atributos se relacionan las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Y también sabemos que hay acciones que las unen, ¿no? Autores escriben libros. Los libros se dividen en géneros. Los libros tienen un detalle, que es la descripción, la sinopsis, el argumento, etc. Entonces nosotros, aunque no sepamos de la base de datos en sí, acá la estamos viendo muy fácilmente, ¿no? Nosotros, aunque no conozcamos la base de datos ni qué tiene adentro muy bien, con este diagrama podemos entender muy fácilmente muchas cosas. O sea, no tenemos todo, obviamente, pero sabemos cuántas tablas hay, sabemos cómo se relacionan estas tablas, sabemos cuáles son los campos principales, los campos foráneos, sabemos qué campos tiene cada una. Después, otra cosa que me faltó mencionar es, acá ven 1, 2 puntos N, 1, 2 puntos N y un N, 2 puntos M. Estos son los tipos de relaciones. Por ejemplo, autores y libros, esta relación es 1 a muchos. La N significa muchos. Sé que no es la inicial, pero es como en matemática que se usa para cierta cantidad de términos. Cuando no conocemos la cantidad de términos se pone N. Entonces 1 a muchos es 1, 2 puntos N. 1 a muchos es la relación entre géneros y libros. Y después tenemos la relación libros con detalle libros, muchos a muchos, se pone NM para no sea NN y no se repita la letra. Entonces, bueno, esto es lo que nos da nuestro diagrama de entidad-relación. Este es el diagrama con la base de datos que estamos trabajando desde que arrancó el curso. Y esta es la forma de verlo. Y como se verán, con un solo dibujito, con un solo diagrama, les puede dar un montón de información y les puede hacer entender cómo es nuestra base de datos completa. Ahora, dicho esto, vamos a ver los beneficios de un diagrama de entidad-relación. Ahora que ustedes ya lo vieron. No quería darle los beneficios antes porque si no capaz que no iban a entender. Ahora que ustedes vieron ya el diagrama, capaz que pueden entender mejor a lo que me refiero con los beneficios. Bueno, nos da claridad visual. Esto creo que es beneficio número 1, principal y que abarca todos los beneficios, que es claridad visual. Es muy claro, ¿no? O sea, vemos una representación visual de toda la estructura de nuestra base de datos. No hay que preguntar casi nada. Sí, podés preguntar, che, ¿qué tipo de datos es cada columna? Yo acá no conozco si es un número, si es un stream. Bueno, eso se va a ampliar en la documentación que hagamos, pero no en el diagrama. Pero bueno, ya tenemos una noción bastante general con este diagrama, con esta visual. Después tenemos comunicación mejorada. Esto es que el DER nos va a dar una comunicación efectiva entre desarrolladores y diseñadores y usuarios finales. Nosotros cuando trabajamos con base de datos en una empresa generalmente trabajamos entre varios equipos. Y tener este diagrama va a hacer que yo como usuario final te diga, che, yo quiero ver la columna género de la tabla géneros que se relaciona, digamos, y te voy a mostrar este diagrama y vos vas a rápidamente saber la relación que tiene, con qué tablas estamos interactuando. Si yo no tendría este diagrama y te muestro las tablas como tales y tenemos que cerrar una para abrir otra y verla y cerrar esta y abrir, digamos, como que es difícil comunicar y entender. Viendo este diagrama yo te puedo contar y explicar lo que quiero muy fácilmente y los desarrolladores y diseñadores van a saber el cambio que tengan que hacer y demás, o solamente entender, pero la comunicación va a ser mejor. Por ejemplo, acá había yo dejado un ejemplo de las tablas que tenemos. Estas son las 4 tablas que tenemos nosotros en nuestra base. Van a ver ustedes, si la miran así rápido, ustedes cómo saben cómo está relacionada, qué campo es el que se relaciona con cada campo. Acá incluso los nombres, ID género en las 2 tablas se llaman igual, pero hay veces que esto no pasa. Yo, por ejemplo, acá ID género puede ser la primary key de esta tabla, y acá la puedo llamar de otra manera y que sea la foreign key. No es necesario que llamen igual para que estén asociadas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que acá capaz que vos lo identificás rápido la relación, pero si no tendrías el mismo nombre ya se complica más, y en cambio en el DER haces la flechita y la vas a entender fácil. Entonces la claridad visual del DER y la comunicación mejorada es muy notoria en este caso. Después tenemos otros beneficios como identificación de requisitos y detección de problemas de diseño. La idea del diagrama entidad-relación es generarlo antes de hacer una base de datos o antes de realizar alguna modificación en el diseño de la estructura de los datos. Entonces, un beneficio es
yo como usuario y vos como desarrollador, o al revés, si viene un usuario y nosotros tenemos que desarrollar, podemos identificar muy fácilmente todas las tablas que quiere tener en la base, todas las relaciones que quiere tener, y mientras nosotros lo vamos dibujando, nos vamos dando cuenta si nos faltó una relación, si nos faltó una tabla, si nos faltó una columna, si una columna sobraba, si vemos que se repiten muchas columnas, si vemos que hay muchos datos que se están repitiendo, que en algún lugar nos van a faltar, que hay una relación que es media confusa o que es difícil de hacer. Digamos, nosotros vamos a identificar todo lo que necesitemos e identificar cualquier problema del diseño que estemos realizando. Entonces es muy importante hacer este diagrama antes de generar la base, para ir modificando todo antes de ponernos a hacer el código, o antes de hacer una modificación, de decir, bueno, modifico algo, pero no me di cuenta que ese algo que modifiqué en un lugar está afectando a una relación de otra tabla. Entonces, si nosotros tenemos todo graficado, podemos analizar el caso bien y después modificar lo que queremos o crear lo que queremos. Y llegando a los últimos beneficios, tenemos base para el desarrollo y mantenimiento simplificado, que está muy asociado a lo que les acabo de decir. Nuestro diagrama es la base sólida que necesitamos para luego desarrollar la estructura de los datos. Y también para tener este mantenimiento simplificado, es muy importante que cada vez que haya un cambio en la estructura de la base de datos, se modifique este DER, que no quede un DER de la base inicial y que después, habiendo cambios, no se modifique. Siempre hay que mantenerlo actualizado para poder ir después teniendo menos inconvenientes a la hora de actualizar. Si vos lo hiciste una vez, pasaron 5 años y lo vas a modificar, capaz cambiaron muchas relaciones y cosas que es difícil hacer como el recap, hacer como ir para atrás y poder analizarlo y cambiarlo. Nosotros acá, bueno, les muestro un poco también. Teníamos en la primera clase, no sé si se acuerdan, lo que es una base relacional plana y lo que es nuestra estructura relacional de verdad, digamos, haciendo varias columnas, varias tablas, perdón. Y acá se repetían muchos datos, ¿no? Había mucha, digamos, duplicidad. 200 veces encontrábamos Soneto, Esopo, William Shakespeare se repetía. Entonces, un poco si nosotros desde el primer día agarrábamos y distribuíamos nuestras tablas de esta forma, normalizándolas, que era un concepto que también les comenté, ya sabíamos que nos iba a quedar mejor el diseño, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y es mostrarles por qué es un beneficio este del diagrama entidad-relación. Y después otro diagrama entidad-relación es este que vemos acá, que es básicamente el diagrama visto desde la herramienta, desde MySQL, que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Como les decía, ahora vamos a ver directamente en MySQL cómo crear nuestro diagrama entidad-relación. Bueno, primero lo más importante es tener nuestra base de datos creada. Acá está básicamente la creación de la base de datos y la creación de cada una de las tablas. Esto es algo que vamos a aprender a hacerlo durante el curso y muy próximamente, ya desde lo primero. Digamos que vamos a ver en el código cómo crear nuestra estructura y nuestras tablas. Pero bueno, acá hoy lo vamos a ver nada más que está, pero no les voy a explicar nada. Ya a partir de próximas clases vamos a ir viéndolo. Eso es más importante, tener creada nuestra base de datos. Una vez que está creada nuestra base de datos y tablas, con sus relaciones y todo, vamos a la casita que está acá arriba a la izquierda. Acá en este sector vamos a este dibujito que tiene como los cuadrados unidos. Al más en Models se abre esta columna. Acá podemos hacer dos cosas. Podemos ir a Database y tocar Reverse Engineer o simplemente Control R en nuestro tablero. Acá se abre esta ayuda, vamos a ir a Next. Acá vamos a elegir de qué base de datos de las que tenemos a hacer nuestro diagrama entidad-relación. Vamos a elegir ejemplo librería educar es la clave, que es la que acabo de crear para el ejercicio. Next. Acá nos pregunta si importar las tablas, le ponemos que sí, o sea, le dejamos tildado y le damos a Execute acá abajo. Ahí va a pensar un ratito. Le damos a Next y le damos a Finish. Y acá, como verán, está creado nuestro diagrama entidad-relación. Si quieren podemos acercarlo un poco más. Está acá, ¿ven? Tenemos nuestra tabla libros, nuestra tabla autores, nuestra tabla género y nuestra tabla detalle libros. Nosotros acá lo que podríamos hacer es dos cosas. Ver que la tabla libros está asociada a las otras tres, como vimos en el diagrama que dibujamos. Y este diagrama nos da un poco más de información. Nos dice, por ejemplo, ID autor es un int, o sea, un tipo de formato entero, un número.
y a la vez tiene esta llavecita amarilla que quiere decir que es la primary key de esta tabla. Después también tenemos acá lo mismo, ID género, primary key. Y después acá sí tenemos nuestra tabla de libros que tiene todas las variables. La relación, acá vemos que esta relación cuando tiene las dos líneas así es que es de 1 a muchos, porque esta tiene como el triangulito. Lo mismo acá, 1 a muchos, y acá tenemos de muchos a muchos. Porque bueno, esta sería 1 a muchos y esta también sería 1 a muchos. Y cuando ponemos el coso, te das cuenta por cuál está relacionada. Por ejemplo acá, ID género es primary key en la tabla géneros, pero es foreign key en la tabla libros. Y está relacionada por eso. Incluso si abrimos acá nuestra parte de índices, podemos ver que tiene varios. Una primary key, si ponemos el mouse arriba te dice que es ID libro, ID autor, ID género y FK descripción. Son nuestros índices, nuestras foreign key o llaves primarias. Entonces esto sería el diagrama anti-relación que vemos desde la herramienta. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con esta herramienta? Justamente es que el diagrama anti-relación que estamos sacando de MySQL es un diagrama anti-A posterior. Está lindo, queda bien todo, pero si yo tengo un problema de diseño mientras voy a crear una base de datos, no me lo voy a conocer ese problema de forma prematura. Voy a conocerlo una vez que ya desarrollé todo. Entonces, si había algún problema, voy a tener que desarrollar todo de vuelta y es una pérdida de tiempo. Entonces, lo mejor para el diagrama anti-relación es que ustedes lo hagan desde un principio con las ideas que tienen. Y después, lo pueden extraer para que quede lindo, para que sea un formato homogéneo y sea siempre el mismo. Pero el diagrama anti-relación lo importante es que lo hagan desde un principio. Eso ténganlo en cuenta. Y bueno, hoy vimos una cosita rápida del SQL. Ya la clase que viene vamos a ver bien todo MySQL directamente. Bueno, como les decía, hasta acá llegamos. Vimos el diagrama anti-relación, vimos cómo confeccionarlo, vimos los beneficios que tiene, vimos cómo confeccionarlo en MySQL. Pero como les mencionaba, esto de MySQL ya a partir de la clase que viene vamos a verlo mejor. Vamos a empezar a ver toda la interfaz, a ver qué hay en cada lugar de la herramienta y demás. Y a partir de la siguiente clase ya sí vamos a ir usando más SQL con código directamente. Ya vamos a empezar a crear las tablas, a crear la base de datos, a hacer un poco lo que les mostré hoy sin explicárselos. Bueno, lo vamos a explicar y lo vamos a ver bien. Así que bueno, los espero en la clase que viene. Vamos a ver si es miércoles o jueves. La verdad que el jueves me está gustando bastante. No sé ustedes qué prefieren. Si quieren me comentan en los comentarios. Y nada, cualquier duda que tengan y demás, ya saben, me escriben al Instagram, educar es la clave, o a educareslaclave@gmail.com o en los comentarios del video. Así que nada, nos vemos en la clase que viene. Chau, chau.